Bienvenido a la primera parte de evaluar la integral triple dada sobre la región E donde es el sólido delimitado por el cilindro parabólico z es igual a x al cuadrado y los planos y es igual a 0, y z es igual a 11 menos 4 y. En esta parte, configuraremos la integral triple determinando un orden de integración y los límites correspondientes de integración. En la segunda parte, evaluaremos la integral triple. Primero veamos la región sólida en el espacio. La región de integración es la región limitada por el cilindro z es igual a x al cuadrado graficado aquí en verde, y el plano z es igual a menos 4 y graficado aquí en gris, así como el plano y es igual a 0 graficado aquí en amarillo. Observe cómo la región acotada o la región sólida será esta región aquí donde está acotada debajo por el cilindro z igual a x al cuadrado. Y arriba por los planos es igual a 11 menos 4 y. Ahora, observe si miramos hacia abajo en el plano X, y. Es un poco difícil de ver, pero el rastro sí sería esta área aquí. Limitado por esta parábola y esta línea aquí. Volviendo a nuestro trabajo. Necesitamos seleccionar un orden de integración. Dejemos que dv sea igual a dz, d, de x. Entonces tendremos la integral triple. Donde la función integrada es solo y luego para el diferencial v, usaremos dz, d, de x. Y vimos en el gráfico tridimensional que la región está acotada debajo por el cilindro z es igual a x al cuadrado. Y arriba por el plano z es igual a 11 menos 4 y, lo que significa que con respecto a z, el límite inferior de integración será x cuadrado, y el límite superior de integración será 11 menos 4 y. Ahora, podría preguntarse, ¿cómo determinaría cuál de estos es el límite superior e inferior si no pudiéramos ver el gráfico en 3 dimensiones? Si este fuera el caso, tendríamos que elegir un punto en el plano X, y para ver qué superficie está debajo y ver qué superficie está arriba. Lo que quiero decir con eso es que si tenemos z igual a x al cuadrado, evaluamos z en el par ordenado, 0,0, donde x y son 0. Observe cómo z sería igual a 0 pero para z es igual a 11 menos 4 y. Si evaluamos z en 0,0, tendríamos 11 menos 4 veces 0, lo que nos da 11. Entonces, observe cómo esto nos muestra que z es igual a x al cuadrado está debajo. Z es igual a 11 menos 4 y, que de nuevo es otra razón por la cual el límite inferior de integración para z es x al cuadrado, y el límite superior de integración para z es 11 menos 4 y. Ahora, a partir de aquí, para determinar los límites de integración para y(x), queremos determinar el rastro sí que se muestra aquí. Pero expliquemos de dónde vino esto. Usando las ecuaciones dadas, tenemos y es igual a 0, que es un gráfico de esta línea horizontal aquí, y luego tenemos las ecuaciones z es igual a x al cuadrado, así como x es igual a 11 menos 4 y. Bueno, necesitamos una ecuación en términos de solo x y para completar la traza así. Como z es igual a x al cuadrado, podemos sustituir x al cuadrado por z en la segunda ecuación, lo que nos da una ecuación con solo x y. Esto nos dará la ecuación x al cuadrado igual a 11 menos 4 y. Y si resolvemos esta ecuación para y, sigamos adelante y sumemos 4 y a ambos lados, así como restemos x al cuadrado en ambos lados, lo que nos dará 4 y es igual a 11 menos x al cuadrado. Dividiendo ambos lados por 4. Observe cómo obtenemos y es igual a 11 4 menos x al cuadrado. Dividido por 4. Este es un gráfico de esta parábola aquí donde esta intersección en y sería 11 4, entonces también necesitamos encontrar las intersecciones en x aquí y encontramos las intersecciones x al establecer y igual a 0. Entonces, si sabemos que x al cuadrado es igual a 11 menos 4 y establecemos y igual a 0. Tendríamos la ecuación x al cuadrado igual a 11, por lo que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 11, lo que nos da nuevamente las intersecciones x para la traza así. Y ahora podemos usar esta área aquí desde el trazado sí para ayudarnos a determinar los límites de integración para y(x).
Observe cómo esta área está limitada a continuación por, y es igual a 0 y arriba por 11 4 menos x al cuadrado dividido por 4. Que nos dan los límites de integración con respecto a y. El límite inferior de integración será 0. El límite superior de integración será 11 4 menos x al cuadrado dividido entre 4 y luego para x. Observe cómo el punto más a la izquierda está aquí donde x es igual a la raíz cuadrada negativa de 11, y el punto más a la derecha está aquí donde tenemos x es igual a la raíz cuadrada positiva de 11, lo que significa que los límites de integración para x serán desde la raíz cuadrada negativa de 11 a la raíz cuadrada positiva de 11. Esto completa la configuración de nuestra integral triple sobre la región E, por lo que nos detendremos aquí para la primera parte. En la segunda parte, evaluaremos esta integral triple.